Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Hemos hecho contacto telefónico con la asambleísta Galo Lara. Asambleísta Washington Delgado los saluda. Hay varias inquietudes al respecto en el Ecuador con todas estas situaciones que se están dando, el plan revancha, aclaraciones por parte del presidente, etcétera. Pero también una de las notas que tenemos es que el fiscal general de la Nación, doctor Galo Chiriboga, dejó fuera al presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, de la denuncia que usted presentó el año anterior en el tema de la cervecería nacional. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo analiza usted esta resolución del fiscal de la Nación? Bienvenido, buenos días, asambleísta Galo Lara. Gracias, don Washington. Un saludo a toda la audiencia de Forever. Mire, en primer lugar, el país, el Ecuador, está siendo gobernado por un presidente de la República que a toda costa pretende que su gobierno no sea fiscalizado. Y el ámbito de que no sea fiscalizado significa de que no se conozcan los actos de corrupción del régimen. Él mismo, el propio presidente, protege estos actos de corrupción porque no quiere que nadie hable, ni la prensa escrita, ni la prensa hablada, ni los políticos de gobierno, ni sus asambleístas, y mucho peor, los asambleístas de oposición, de los actos de corrupción del gobierno. Y ahí usted llega al tema de que todos los ecuatorianos conocemos cómo se han fraguado la venta de resoluciones de esta famosa corte cervecera o chupacorte, en la cual a los empleados de la Cervecería Nacional se los perjudicó con un pago de utilidades de más de 90 millones de dólares, resolución que ya había sido tomada y aceptada por un juez de la ciudad de Guayaquil. Cuando esto es trasladado a la corte, se puede comprobar que el ex asesor de Patricio Pazmiño, el correcheque, el que todos los ecuatorianos tenemos en la mente, el que sale corriendo de la fiscalía, que fue asesor de Patricio Pazmiño, aparece con un cheque de 550.000 dólares girado desde la cuenta de cervecería y otros 550.000 dólares en su libreta de ahorros del Banco Central. Cuando esto es evidenciado al país, inmediatamente al fiscal Washington Pesantes le delega a su subrogante la investigación y más de un año se investiga. El subrogante de Washington Pesantes lleva a la corte y le dice está vinculado, fíjese día y hora por la vinculación de Patricio Pazmiño, el señor Jarrín de la cervecería y los hermanos Arturo Larrea. Como hay el cambio de fiscal, se posesiona Galo Chiriboga y nombra su subrogante en contra de lo que dice la Constitución. Y el subrogante de Galo Chiriboga, fiscal nombrado por Rafael Correa, familiar de Rafael Correa, ex embajador en España del gobierno de Rafael Correa, va 2 veces el fiscal subrogante de Galo Chiriboga y pide nuevamente día y hora para señalar este procedimiento de acusación al señor Patricio Pazmiño por las irregularidades en estas ventas de resoluciones de la Corte Constitucional. ¿Y qué sucede ahora? Le da amnesia selectiva a Galo Chiriboga y se olvida del cheque que cobró el ex asesor de Patricio Pazmiño y se olvida de la venta de resoluciones. Y lo que nos queda claro es que hace 2 semanas atrás se fueron a comer al chef Jerome, el señor Alexis Mera y el señor Patricio Pazmiño, y desde ahí pues le dieron su santidad. Vaya y siga robando al pueblo ecuatoriano en la venta de esas resoluciones. Sin embargo, asambleísta Galo Lara, de acuerdo a la información periodística, el fiscal general de la Nación habría investigado inclusive hasta las cuentas personales de Patricio Pazmiño, de sus familiares, y no se ha encontrado este movimiento de dinero que pudo haberse dado si él cobraba lo que usted denuncia. Bueno, el día de ayer le he pedido al fiscal que él, teniendo el juicio en donde la unidad de análisis financiero le reportan depósitos de 60.000, de 50.000, de 40.000, de 30.000, ¿y por qué no ha explicado el fiscal general de la Nación de dónde salieron más de 200.000 dólares de depósitos en la cuenta personal de Patricio Pazmiño? Lo mismo las transferencias de Roberto Brunis,
transferencias de 60.000, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000. Pero si ellos apenas ganan $5.000 mensuales, pues, y está allí en el juicio, más allá de la falsificación de documentos públicos que está en el juicio, han falsificado actas para levantar las medidas precautelares que habían conseguido los empleados de la cervecería. La falsificación de documentos públicos. He allí usted una vez más que están utilizando el poder de la justicia para tapar estos actos de corrupción. El fiscal general de la Nación, quien no me queda duda tiene amnesia selectiva, también protege estos actos de corrupción. Es decir, a pesar del informe del fiscal, ¿usted se ratifica en la denuncia en contra de Patricio Pazmiño? Pero ¿cómo no me voy a ratificar? Inclusive le pediré que me abra el caso, porque no puede ser posible que teniendo las pruebas él en su escritorio, que sabiendo él, que ya lo conoce, que el señor Alfredo Larrea con el señor Roberto Brunis se reúnen en Quevedo en una hacienda para a través de Roberto Brunis poder conseguir estas resoluciones a favor de la cervecería. Si el propio fiscal sabe esto, ¿qué nos espera a los ecuatorianos mañana cuando tengamos que exigir por que se haga justicia de la vida de una persona? El fiscal conoce estas irregularidades que le estoy contando, y si él decide hacerle caso al presidente Correa, pues ¿qué nos depara a los ecuatorianos respecto a la justicia? Es una buena pregunta que vale devolvérsela de alguna forma, señor asambleísta. Orlando Murillo lo saluda. Porque en verdad el tema de la justicia en nuestro país es lo que más preocupa, que ahuyenta de alguna forma la inversión y pone también una grave situación a todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos para que prime la justicia, para que esta nueva corte recién posesionada se ciña estrictamente al proceso, a las leyes y devuelva la confianza del pueblo ecuatoriano administrando debidamente justicia? Mire, las encuestas son claras. Y las encuestas dicen claramente que los ecuatorianos no confiamos en la justicia. Más de un 70%. ¿Por qué? Porque hemos sido nuevamente engañados que íbamos a procesos participativos en los cuales el pueblo iba a decidir quiénes iban a manejar la justicia. Pero el presidente Correa se confundió. Él creyó que como tuvo una mayor votación, entonces ahora sí me tomo todos los poderes. La democracia y la Constitución exigen una independencia de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo contrario que ha hecho Correa. Él dice que la presidencia de la República dependen de la presidencia, el ejecutivo, el judicial y todos los poderes del Estado. Eso no está en la Constitución. Entonces los ecuatorianos hemos hecho una evaluación entre lo que se nos ofrece por una campaña y lo que se hace cuando se está en el poder. Y hemos comprobado que el presidente de la República utiliza el poder de la presidencia de la República y la justicia ahora para enriquecerse inclusive. Vea usted, $40 millones de Diario El Universo, $2 millones de estos periodistas que han escrito un libro sobre los contratos del hermano del presidente. Aquí solo nos queda, cuando éramos niños, entre niños jugábamos y escuchábamos, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 8 y 8 son 16. Y es Rafael contando millones. Eso es lo que los ecuatorianos nos hemos dado cuenta. Entonces, vamos a lo importante de su pregunta. El pueblo ecuatoriano está consciente de los abusos de poder del presidente de la República. Sus traumas de niño y de joven se reflejan ahora en el mandato que él tiene. Y nosotros, los más de 13 millones de ecuatorianos, no tenemos derecho a pagar las consecuencias de sus traumas. Y el presidente Correa cree que enviándome cadenas nacionales me va a callar, que insultándome me va a callar. No, presidente Correa, yo no le voy a correr, mucho menos a un venado. Bien, asambleísta, le agradecemos haber estado con nosotros el día de hoy. Realmente siempre el pueblo ecuatoriano espera que todo se clarifique, ¿no? Hay denuncias en contra de Patricio Pazmiño, el fiscal dice que no se lo debe incluir en esa denuncia,
y usted va a ratificarse y espera continuar con este juicio. Muchas gracias por haber atendido el día de hoy. A usted y a la audiencia de Forever un abrazo y un excelente fin de semana. Muy amable, gracias. Este asunto, y por la respuesta que le dio a Orlando, el asambleísta Galo Lara, sí quisiéramos intentar que no se llegue a los planos personales, porque finalmente el presidente de la República está elegido por el pueblo para dirigir el gobierno en favor de toda la ciudadanía. Y está tomando decisiones. Si esas decisiones son buenas o son malas, creo que hasta allí es el campo del análisis que debemos hacer. ¿Cuáles son las razones por las que toma esas decisiones? Bueno, el asambleísta Galo Lara se permitió decir que es por razones o antecedentes del presidente. Esa parte no sería lodable para continuar en este tipo de análisis. Lo fundamental, el fiscal general de la Nación ha dejado fuera al presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pamiño, de la acusación que el asambleísta Galo Lara originalmente planteó en el tema de la Cervecería Nacional, cuando Arturo y Alfredo Larrea Gijón, uno de ellos secretario de la Corte Constitucional, habrían recibido aproximadamente 1 millón y más por honorarios profesionales, y coincidentalmente salió una resolución de la Corte a favor de la empresa. Y esto es lo que se debería investigar, y me imagino que el fiscal seguirá adelante, pero en este caso ya dejando afuera al presidente de la Corte. Más allá de la forma como se eligió al fiscal, los ecuatorianos teníamos la confianza de su actuación, pero estamos viendo cómo, por ejemplo, el tema del libro Gran Hermano, donde se juzga una sola parte y no el contexto general, nos está dejando ver que no hay una actitud que el pueblo aspira se dé en estos funcionarios del Estado, sobre todo de justicia. Nos queda ahora la esperanza en la nueva Corte, ¿verdad? Como lo reiteramos a través de la pregunta que le planteamos al asambleísta Lara. Anhelamos que esta nueva Corte en realidad devuelva un hálito de esperanza en la administración de justicia al pueblo ecuatoriano. Y una coincidencia no muy agradable, la jueza que toma la resolución en contra de los 2 periodistas no ha calificado ni académicamente ni psicológicamente para ser jueza. Gracias. Ahora, en estas circunstancias, uno se pregunta, Carlos Alberto, una jueza que no ha calificado ni siquiera en las preguntas de conocimiento y no ha calificado en la parte psicológica, ¿es correcto que se acepte también estos juicios? Yo sé que no es retroactivo, claro, pero que se acepte estos juicios que ha tomado una persona que desconoce la materia. Es contradictorio, porque como una jueza que no ha sido calificada puede apreciar o pudo apreciar subjetivamente que la parte espiritual